Uno de los momentos de la vida de Cristo más hermoso que Él vivió en la tierra tiene que ver con un día como hoy. Se le llama Domingo de Ramos, se le llama la entrada triunfal, tiene muchos nombres. Y este hecho de que el Señor Jesucristo haya venido a la tierra y se haya enfrentado a diversas situaciones en su vida, lo llevó a algo. Lo llevó a que esta última semana, ese último domingo, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, pasó algo muy interesante. Desde el momento que Él cruza la puerta para entrar a Jerusalén, el Señor Jesucristo comienza a cumplir una serie de profecías. Se cumplieron más de 100 profecías desde ese momento hasta que el Señor Jesucristo fue crucificado. Cada una de esas profecías iba marcando la hora, el tiempo señalado por Dios. Imagínate un pequeño detalle. 520 años antes de que Cristo viniera a la tierra, escucha bien esto, 520 años antes que el Señor Jesucristo pisara este mundo, el profeta Zacarías había comenzado una profecía. Y quiero que la vean lo siguiente, dice Zacarías 9:6, 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Escucha esto, humilde, humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Señor Jesucristo estaba cumpliendo en ese momento la profecía de Zacarías. 520 años antes, Él estaba cumpliendo eso. Estaba cumpliendo las profecías de Daniel. Estaba cumpliendo la profecía de Isaías. De un momento a otro comenzó a cumplir profecía tras profecía. Y fíjate un detalle. Si te das cuenta, en la vida de Jesucristo, cuando en el Evangelio comenzamos a hablar de Él, ¿te acuerdas cuando Él hacía un milagro? ¿El qué le decía a la gente? Anda, quédate calladito, no le digas a nadie. ¿Pero qué hacía la gente? Todo lo contrario, le contaba. Cuando el Señor Jesucristo veía a las multitudes, los alimentaba y estaba con ellos, ¿qué sucedía? La gente se maravillaba. ¿Y qué es lo que hacía Cristo? Iba y se iba ¿a dónde? A un lugar apartado, a tomar un tiempo y a orar. Ahora, escucha bien esto. El único momento en que el Señor Jesucristo, escucha esto, en su historia decide personalmente recibir la gloria, es en ese momento. En ese momento que cruza, llega a Jerusalén, Él se dispone a recibir la gloria. Nunca antes lo había querido hacer. ¿Por qué nunca antes lo había querido hacer? ¿Sabe por qué? Porque no había llegado su tiempo. Ahora, la hora había llegado. Mira lo que dice Lucas capítulo 19, 29 al 34, 28 al 34. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatasteis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. 520 años habían sucedido para que el Señor Jesucristo diera una orden. ¿Cuál era la orden? Vayan a tal lugar, desaten un pollino. Un pollino o un burro o un asno era un asno pequeño, un asno que jamás había sido montado, un asno chúcaro.
Usted si intenta subirse a un caballo chúcaro, va a ver dónde lo manda. Ahora, si intenta subirse donde un asno chúcaro, va a ver dónde lo manda. Pero ¿sabe lo que está demostrando el Señor Jesucristo con eso? Que Él era el Señor de la creación, que tenía poder aún sobre ese asno chúcaro, que ese asno chúcaro no le iba a hacer daño, no lo iba a empujar, no lo iba a tirar, no iba a hacer nada en contra de él, porque Él es el Dios creador. Pero una segunda cosa, y como dijo Raúl, si Él hubiese entrado en un caballo, como va a suceder en algún momento cuando el Señor venga montado en un caballo blanco, dispuesto a la guerra, es una cosa. Pero Él entró en un asno presentando humildad, presentándose como un siervo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo demostró en ese momento. Dos cosas: que Él era el amo del universo y que Él dominaba cualquier cosa. Y número dos, la humildad necesaria. Ahora, fíjate lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo viene a Jerusalén o va a Jerusalén, Él venía de un lugar. ¿Sabes dónde venía? Venía de Betania. ¿Sabes lo que había hecho en Betania? Había hecho el milagro más grande de todos. ¿Cuál era? Había resucitado a Lázaro. Todo el mundo obviamente salió con el chisme. Dice que la fama del Señor Jesucristo se movió por todos lados. Ahora, Betania de Jerusalén, ¿sabe cuánta distancia había? 3 millas. Así de chiquitito, 3 millas. Usted sabe cuando dice y subió a Jerusalén, es porque Betania estaba hacia abajo del nivel del mar y Jerusalén está arriba del nivel del mar. Por lo tanto, había que subir a Jerusalén. Eran 3 millas. Y esas 3 millas, días anteriores, se había la fama del Señor Jesucristo disparado por todo el mundo, conocido, diciendo: Él resucitó a un muerto. Él sacó a Lázaro después de haber estado algunos días muerto. Él fue. Por eso la fama del Señor Jesucristo, cuando viene a Jerusalén, se había disparado. Por eso la gente veía en Él a un libertador, veían a un ganador. Por eso la gente saca las ramas de las hojas de palma y las comienza a pasar allí y a mostrar. Por eso Él comienza a recibir la gloria en ese momento. Ahora, es interesante ver este detalle. Porque, ¿sabes una cosa que me llama la atención? Es la proclamación que la gente hace acerca del Mesías. Y mira lo que dice Lucas 19, 35 al 40. Dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: escucha lo que le dicen. ¿Cómo le dicen? Maestro. Eran más cínicos, hipócritas estos tipos. Maestro, repréndele a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, dice, las piedras clamarían. Imagínate en ese momento tan hermoso, tan glorioso, tan único. Él estaba recibiendo la gloria, el honor que él siempre se merecía. Pero hay una cosa que me llama la atención de esto. ¿Sabes cuáles son? La primera es la siguiente: en que Cristo fue aclamado por las multitudes. Pero esas multitudes, días después, iban a pedir su crucifixión. Esa misma gente que decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, esa misma gente se iba a encargar de gritar en contra del Mesías.
Y lo segundo, que en ese momento los fariseos se llenaron más de odio al ver que Jesucristo era proclamado. Y es algo triste ver que gente religiosa, gente que decía amar a Dios, gente que decía conocer a Dios, sucumbe en el egoísmo del odio. Porque ellos no estaban dispuestos a compartir su gloria. Porque los fariseos recibían la gloria. La historia dice que la gente cada vez que ellos pasaban se arrodillaban. Porque eran seres santos para los demás. Y los fariseos no estaban dispuestos a dejar su gloria para dársela a un carpintero, a un profeta, a un maestro, a un rabí cualquiera. No estaban dispuestos a eso. Ahora, comienza esta cantidad de hechos a avanzar. Y una de las cosas que me llama la atención también es que en 4, escucha bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está esta entrada en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se repiten muchos eventos. En Juan, solo algunos eventos. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan acerca de este evento. Hablan acerca de esta entrada. Pero en Lucas hay un momento en que el Señor Jesucristo declara una profecía. ¿Y sabes cuál era esa profecía? Escúchala. Lucas 9, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos que tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, y cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabes? Luego de haber entrado el Señor Jesucristo, declara una profecía. La profecía era sobre Jerusalén. El año 70 después de Cristo, Roma, a través de Tito, iban a sitiar Jerusalén. ¿Y saben lo que se llama sitiar una ciudad? No los dejaron salir ni los dejaron entrar. La gente se comenzó a morir de hambre. Hay un historiador que se llama Josefo, que él dice que la esposa del principal del Sanedrín salió a mendigar comida porque no había comida. La gente comenzó a morir de inanición. La gente comenzó a morir de hambre, de falta de agua. Cortaron el agua. Los cuerpos de los judíos comenzaron a desfallecer. Y en ese momento, todo el ejército de Tito, una vez que ellos estaban débiles, fueron contra ellos y los destruyeron. Hubo un grupo que se fue a un monte llamado Masada, que durante mucho tiempo huyó y también luchó en contra de los romanos. Pero ¿saben lo que sucedió en la historia? Y esta es la parte triste, que después de que Jerusalén fue destruida, después de que Jerusalén fue acabada, aniquilada completamente, ¿saben lo que sucedió con los judíos en el mundo? Se llamó la diáspora. Los judíos salieron fuera y comenzaron a irse por Europa. ¿Te acuerdas tú en la Segunda Guerra Mundial cuando los judíos matan a 6 millones de judíos los alemanes? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, la mayoría de los judíos estaban en Alemania y Polonia. Cuando Alemania comienza a atacar a los judíos, cuando los comienzan a atacar a ellos,
comienzan a sacar a esos judíos que ya no tenían una tierra. Y los judíos completamente se dispersaron por el mundo. Fue así, y escucha esto es un poco de historia para que te des cuenta lo que significó para el mundo, o lo que significó esa profecía. Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, 15 de mayo de 1948, recién, escucha bien esto, recién Israel pudo izar su bandera en Jerusalén. Imagínate qué cantidad de años pasaron. Casi 19 siglos sucedieron. El año 1917, el Reino Unido le prometió al pueblo judío con la declaración de Balfour que iban a tener un Estado legítimo en Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial se cumplió esto y las Naciones Unidas propuso una partición de territorio que los ingleses ocupaban en ese entonces. Escucha esta frase, escucha lo que te voy a decir porque tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahora. Los ingleses tenían una parte de Jerusalén, de Israel, lo que nosotros conocemos. Los ingleses se la dan a los judíos. En ese lugar, ¿qué es lo que habían? Habían palestinos. ¿Qué es lo que pasa con los palestinos? Los mueven a Cisjordania, a Gaza, a Jordania. Imagínate, te sacan a ti de tu casa, ¿cómo te sentirías? Con bronca, enojado. Ahí comienza lo que nosotros conocemos como la guerra judío-palestina. Esa profecía que el Señor Jesucristo hizo en ese momento tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Porque ellos no tenían un lugar donde vivir. Por eso, cuando ellos vuelven, se instalan, ¿qué comienza a hacer el pueblo de Israel? ¿Tú sabes lo que comenzó a hacer? A extender su territorio. Por eso los odian tanto. Ese territorio, proféticamente, ¿a quién pertenece? A Israel, a todo Israel. Aún Gaza pertenece a Israel, proféticamente hablando. ¿Te das cuenta de la profecía? ¿Te das cuenta de lo que sucedió en ese momento? En el momento que el Señor Jesucristo hizo esa profecía, toda la historia del mundo cambió. Por eso hoy en día nosotros vemos los atentados, vemos la guerra, vemos lo que hace Hamás, el odio que tienen en contra de los judíos, por esa profecía. Ahora, otro evento que sucedió cuando el Señor Jesucristo después que entró a Jerusalén, fue que hizo lo que se le llamó la purificación del templo. Mira lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de eso? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba, ¿qué dice? Suspenso oyéndole. Me encanta esa frase, suspenso. Estaban así como viendo una película, así, escuchando, atentos. Así como están ustedes ahora, así estaban ellos. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? 2 veces el Señor se encarga de limpiar el templo. La primera de ellas fue en Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Y en esa vez, ¿en qué momento fue? Y lo hizo en el momento que se inició su ministerio. Ahí echó a los cambistas. Pero la segunda vez lo hizo cuando él estaba a punto de ser crucificado. Días antes de ser crucificado, el Señor Jesucristo se encargó de que al menos el templo estuviese libre de la mugre, de los cambistas, de los mercaderes y de todo aquello que estaba ensuciando el templo.
Y ahora comienza a pasar lo que rápidamente yo le llamo el juicio express. Jueves Santo, la última cena. Mira lo que pasó. Lucas capítulo 22, 14 al 18. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles. Y les dijo lo siguiente. Me encanta esa frase porque está en signo de exclamación. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Escuchaste? Antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, comed, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Nótese cómo el Señor Jesucristo amaba a sus discípulos. Los amaba tanto que Él les dice, queridos, queridas, no saben las ganas que tenía de estar con ustedes. Solamente hubo una santa cena, un día de comunión. Estuvieron 3 años juntos, pero solamente una vez se sentaron a comer. Es posible que durante los otros 2 años cada uno se fue con su familia. Jesús se fue con su mamá, Pedro se fue con su esposa y su suegra. Recuerden que tenía suegra. Juan se fue con su hermano, Santiago. Mateo se fue con algunos amigos. Pero esta era la última. Y les dice, no tienen idea cuánto he deseado estar con ustedes. Era la última vez que iban a estar juntos. Era la última vez que iban a conversar juntos. Era la última vez que se iban a burlar, tirar chistes, conversar, reírse con Jesucristo. Por eso Él les dice, no saben con cuántas ganas he deseado esto. Y no la volveré a comer y no la volveré a tomar hasta que se cumpla en el reino, hasta que estemos todos con Él en su gloria. ¿Sabes? Cuando nosotros hacemos o preparamos la Santa Cena, la preparamos con el único objetivo de poder recordarle, de poder presenciar o experimentar, más bien dicho, un poquito lo que sucedió en aquel momento. Un poquito. Se instituye la Cena del Señor. Mira lo que dice Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y después dice de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Y escucha esta frase, porque se la dice a los discípulos. Porque le dice, por vosotros es derramada. Por vosotros. Posiblemente ellos no entendían el concepto general o inmenso de lo que significaba esto. Pero Él les dice, queridos, esta copa, este pan, son el nuevo pacto que voy a tener entre ustedes y nosotros. Ahora, yo te animo a lo siguiente, a que cuando nos presentemos a la Santa Cena, a la Cena del Señor, nos presentemos experimentando un poquito el momento que el Señor Jesucristo vivió en aquel momento. Porque debió haber sido un momento feliz, pero también debió haber sido un momento angustiante porque sabía lo que venía. Desde la cena hasta el Getsemaní. Mira lo que sucedió después. Lucas 22, 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿A qué es lo que iba al monte de los olivos? A orar. Siempre a orar. Y sus discípulos también le siguieron.
Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, más o menos unos 50 metros. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo se preparó durante 40 días en oración y ayuno. Durante todo el tiempo de su ministerio, durante sus 3 años de ministerio, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cada vez que necesitaba, tomaba tiempo para orar y ayunar. Porque los embates de Satanás durante esos 3 años eran enormes. Pero ahora su cuerpo, su espíritu, estaban en completa agonía. Porque ¿sabes algo? El Señor Jesucristo sabía lo que le venía. Sabía que venía un dolor físico muy fuerte para él. Pero el dolor más fuerte que él iba a vivir era el dolor espiritual. Porque él iba a cargar en su cuerpo santo, en su espíritu santo, limpio, blanco, los pecados de toda la humanidad. Y eso era algo que él no podía soportar. Por eso él le dice, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, no lo decía por el dolor físico, sino más bien dicho, por todo lo que tenía que soportar, cargar el pecado tuyo y el pecado mío en su cuerpo bendito. ¿Y sabes lo más triste? Es que iban a ser los pecados de toda la humanidad, de los que murieron, de los que están y de los que van a nacer. Del Getsemaní hasta el palacio del sumo sacerdote, Mateo 26, 57, 59 al 60. Dice así. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y mira lo que sigue diciendo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¿Sabes? El Señor Jesucristo tuvo que soportar ser detenido como un vulgar delincuente, sino que tuvo que soportar la calumnia de aquellos que lo estaban acusando, buscando falso testimonio. Él dijo esto, él dijo aquí, él dijo allá. Querido, querida, cada vez que el Señor Jesucristo lo llevaban de un lugar a otro, el Señor Jesucristo tenía que soportar la calumnia, los golpes, los insultos, la falta de respeto, la falta de consideración. ¿Y sabes algo? Lo hizo simplemente por amor a nosotros. Y a veces nosotros no entendemos el amor tan grande de Cristo porque no repasamos lo que Él sufrió. Tratado como un vulgar delincuente, traicionado por un hombre amado como Judas, amado, quien le entregó con un beso. Del palacio lo enviaron al tribunal de Pilato. Mira, Lucas 23, 1 y 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos. ¿Sabe lo que significa levantándose toda la muchedumbre de ellos? ¿Sabe lo que significa? Que había un tremendo espectáculo y estaban los chismosos, estaba la gente que no tenía nada que ver y todos querían saber lo que estaba sucediendo con Cristo y lo llevaban como un noticiero. Así lo llevaban. Por eso dice levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato.
Y comenzaban a acusarles diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Sabes lo triste que es la calumnia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo respecto a los tributos? ¿Qué dijo? Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Dijo algún momento que no pagaran impuestos? No. Por ahí están los mentirosos, acusándoles. Y es triste. Repito, cada juicio que él presenció significaban golpes que él recibía. Golpes morales, golpes físicos y golpes espirituales. Y era el escarnio público. ¿Recuerdas Isaías 53, versículo 4? Dice, como cordero fue llevado al matadero. Por eso iba la muchedumbre chismosa. Muchedumbre asquerosamente chismosa. Riéndose de él. ¿Y saben lo que me produce más bronca de todo esto? Es que eran religiosos. Religiosos. Que tenían que, supuestamente amaban a Dios, amaban la justicia, amaban la piedad, cumplían los mandamientos, llenaban sus bocas de oraciones, se maquillaban y colocaban lágrimas para provocar cierta piedad en la gente. Pero ¿saben lo que era? Era un espectáculo horrible de gente hipócrita. Porque mientras más religiosos nos ponemos, más hipócritas nos ponemos a veces. Porque mientras más creemos conocer a Dios, más juzgamos al hermano. Si llega un drogadicto acá, si llega un borracho acá, si llega alguien que nunca ha conocido a Dios o alguien que ha estado metido en el satanismo, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a patear para que se vaya? ¿O lo vamos a amar como él se lo merece o ella se lo merece? Las iglesias están llenas de fariseos, perdóname que te lo diga. Está llena de gente que se preocupa de tonteras, pero no tiene piedad. No tiene piedad. Y estos religiosos, en vez de mostrar piedad en favor de Cristo, mostraron todo su desprecio hacia Cristo. Sigue diciendo. Luego Jesús es llevado a Herodes. Mira, Lucas 23, 6 al 12. 6 al 12, dice así. Entonces Pilato, oyendo decir que Jesús era de Galilea, que no le correspondía la jurisprudencia de Jesús, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Mira, Herodes, viendo a Jesús, se alegró muchísimo, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero el Señor Jesucristo no respondió nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Sabes?
Si hay una cosa que me llama la atención es ver el desprecio con el que se trató a Jesucristo. Porque Herodes quería ver un show, quería ver un acto de magia, quería ver que resucitara un muerto, que de un plato sin nada sacara un pescado. Quería ver una señal. Jesucristo nunca le respondió nada a Herodes. No, la razón era simple. Herodes había mandado a matar a su primo, Juan el Bautista. Mandó a cortarle la cabeza. Así es simple. Por eso el Señor Jesucristo no perdió tiempo en hablar con él. No le respondió nada. Lo ignoró. Lo ignoró. Y me llama la atención en la parte donde dice, en cambio los principales sacerdotes y los fariseos con vehemencia acusaban al Señor Jesucristo. Vehemencia. Esa palabra traducida es con locura exagerada. Estaban como monos desesperados, gritando, saltando, acusándole. Religiosos. Religiosos. Jesús es devuelto a Pilato. Mira el show. Mateo 27, 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada al gobernador, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al preso, al pueblo un preso. El que quisieran ellos. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, todos ellos, Pilato preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mira, si hay una cosa que tenía Pilato era sentido común. Sabía por qué le habían enviado a Jesucristo, por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Esa misma multitud que un día domingo antes se había enfrentado ante Jesucristo y le había dicho, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Esa misma multitud fue la que gritó en contra de Cristo. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, crucifícale, crucifícale. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, cual cobarde. Se paró delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Escucha esta frase, escúchala porque esta frase tiene que ver con todo lo que ha sufrido Israel desde que años 70 hasta el día de hoy. Escúchala bien. Dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre ¿quién? Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sigue diciendo, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Tú crees que los 6 millones de judíos
que murieron en aquel momento en la Segunda Guerra Mundial, producto de Hitler, fue un hecho al azar? ¿Tú crees que lo que han vivido el pueblo de Israel es un hecho al azar? ¿Tú crees que esas 2.000 personas que fueron muertas en un show hace un tiempo atrás por Hamás fue al azar? ¿Tú crees que el odio desmedido que existe en contra de los judíos en este momento es al azar? No es así. Ellos mismos dijeron: la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero aún así, el pueblo de Dios ama a un Dios ama a Israel. Lo sigue amando, a pesar de cómo es. Si Dios ama a Israel tal como es, a pesar de sus pecados, ¿cuánto más amor crees que Dios tiene por ti y por mí, que entregó su vida por nosotros? No tiene límites. Dice la Biblia que nuestros pecados son echados al mar, a lo profundo del mar. Pero algunos de los religiosos que yo conozco tienen alma de buceador. Buscan los pecados de uno en la profundidad del mar. Si cometiste errores, si cometiste pecados, si hiciste lo malo delante de Dios y Dios te perdonó, nadie te puede acusar, ni el diablo, porque has sido perdonado por la sangre de Cristo. Jesús es enviado al Gólgota, Lucas 23, 32 al 38. Escucha esto. Entonces llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¡a otro salvó! ¡Sálvese a sí mismo! Si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Sabes cómo el diablo hablaba a través de esa gente? ¿Sabes cómo el diablo se gozaba al burlarse del Hijo de Dios en la cruz del Calvario? El diablo usó a religiosos. El diablo usó a personas comunes. El diablo usó a miserables humanos para burlarse del santo. Ten cuidado que te use el diablo para calumniar en contra de un hermano. Ten cuidado. Te lo digo mirándote los ojos. Ten mucho cuidado. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el Hijo escogido de Dios. Los soldados también le encarnecieron diciéndole y acercándose y presentándole vinagre. Y le decían: si tú eres el Hijo, si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Escucha esto, presta atención, ya estoy terminando. Desde que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, 11 eventos sucedieron. Estos fueron los 11 eventos. Desde que Jesucristo fue tomado preso en el Getsemaní, el jueves en la madrugada, solo 10 horas se demoraron para enjuiciarlo. A las 9 de la mañana del día viernes, el Señor Jesucristo fue crucificado. 11 eventos. En cada evento que iba sucediendo, ¿cuál era más denigrante que el otro?
denigrante, denigrante, denigrante y denigrante. ¿Sabes lo que sucedió? ¿Sabes por qué se demoraron solo 10 horas en ajusticiarlo? ¿Quieres saber por qué? Por lo que sucedió con Barrabás. Porque era el día de la Pascua. Porque era un día de fiesta donde los reyes y los príncipes mostraban su poder y su autoridad. Y en ese momento, Pilato, para congraciarse con los judíos, decide, escucha bien esto, entregar a Barrabás o soltar a Jesús. Pero el pueblo decidió entregar a Jesús. Por eso se demoró tan poco el juicio del Señor Jesucristo. Los juicios se demoraban mucho más que eso. Por eso solo 10 horas hubieron. Y desde las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo estuvo crucificado. Y a la hora 12, las tinieblas llegaron sobre la tierra. La oscuridad del mismo infierno se hizo presente. Hubo un eclipse solar. Todo se oscureció. Todo se oscureció. No quedó nada. Oscuridad total. El infierno estaba haciendo su fiesta. Satanás estaba saltando de alegría alrededor de la cruz, porque Cristo había sido derrotado, porque Cristo iba a morir en esa cruz. Los demonios, cada uno saltaba y se gozaba al ver a ese Cristo derrotado, humillado, entregado por sus amados y calumniado por religiosos. Para concluir, 11 eventos hemos repasado el día de hoy. Celebramos con reconocimiento, con recogimiento, esa entrada triunfal. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Pero triunfo de qué? Cada uno de estos eventos iba cumpliendo una profecía. Cada uno de estos eventos se notaba más el desprecio de las personas a las cuales había alimentado, sanado, resucitado y curado de enfermedades. Pero ¿sabes algo? La gente se olvidó de todo esto. Se olvidó por seguir las voces de los líderes religiosos e hipócritas que estaban empujando para matar a Cristo. Lo que los religiosos no sabían es que ellos estaban cumpliendo el doloroso y redentor plan de Dios. Pero a pesar de esto, ellos no están exentos de ninguna culpa. Hasta el día de hoy, cuando ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros, hasta el día de hoy la sangre de Cristo está en contra del pueblo de Israel. Once eventos. 9 de ellos en menos de 10 horas, hasta que el Señor Jesucristo fue crucificado. Por eso es tan importante este domingo de Ramos. Por eso es tan importante que celebremos y nos preparemos para lo que viene. Por eso es tan importante el día Viernes Santo hacer una pausa de todo lo que nosotros tenemos que hacer y dedicársela al Señor. Por eso es tan importante celebrar la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque todos esos demonios que danzaban alrededor de la cruz, todo ese gozo y alegría que sintió Satanás, toda esa alegría que sintieron los fariseos que despreciaron a Cristo, todo eso fue derrotado cuando la tumba de Cristo se abrió. Y eso es lo que vamos a celebrar el día 31. Vamos a celebrar
la tumba vacía. Y darle gloria a Dios por esa salvación tan grande que costaron todos estos eventos y más en la persona de Cristo. Por eso es tan importante. Por eso nos presentamos delante de Dios el día de hoy, un domingo de Ramos, para decir: alabado sea el Señor, el que entró humildemente, sentado sobre un asno, para entregarnos salvación. Amén.